El 14 de julio de 1946 se llevó a cabo una manifestación de una protesta popular que se transformó en una revuelta popular. De esta forma, sin la ayuda de ningún militar ni policía, los civiles llevaron a cabo el derrocamiento del régimen. En la violencia del momento, el propio presidente Villarroel fue sacado del Palacio Presidencial y colgado de un farol de la plaza principal de La Paz. No sé si fue el pueblo el que lo ahorcó a Villarroel. Entre los historiadores y los estudiosos políticos, a veces se hace una distinción entre lo que es el pueblo en general y lo que es la llamada chusma, entendiéndose por chusma aquellos sectores más o menos radicalizados, violentos, que actúan en momentos en que se producen algunas movilizaciones. Entonces a mí me parece más que no fue el pueblo auténtico, el de los trabajadores, el de los obreros, el de los productores de riqueza, sino más bien esa chusma que busca ubicarse, acomodarse y a veces hasta ascender en circunstancias como estas. Lo que el MNR descubrió rápidamente y el PIR olvidó fue que seguía viva la generación del Chaco y que las exigencias de un cambio seguían tan vigorosas como siempre. El MNR aprendió de su desastrosa experiencia con los fascistas militares y pudo resurgir durante el periodo de 1946 y 1952 como un partido radical y popular de cambio. En el cuarto Congreso Nacional de los Mineros, celebrado en Pulácayo en noviembre de 1946, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia aprobó la tesis de la Revolución Permanente y abogó la lucha armada violenta de la clase obrera. La llamada tesis de Pulácayo fue un documento que rechazó las distintas posiciones progresistas y reformistas. Exigía una alianza obrero-campesina y un gobierno controlado por los obreros. Incluso en sus exigencias más concretas, que por lo general constituían la parte moderada de las declaraciones obreras, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia adoptó una posición extremista, abogada por el inmediato armamiento de los obreros, por la participación obrera en la administración de las empresas mineras y por la promoción de huelgas revolucionarias en contraposición a las económicas. A pesar del exilio, el MNR nunca perdió la audiencia con la clase media. Entre tanto, el MNR hizo un último esfuerzo por conquistar el poder con medios democráticos. ¿Qué es lo que crean ellos? Ellos crean primero una idea profundamente nacionalista, ¿sí? Una separación entre, para usar las ideas de Montenegro, entre nacionalismo y coloniaje, ¿sí? Una manera de interpretar la historia siempre como una historia o nacional o colonial, que me parece que seguimos manteniendo hasta ahora. En segundo lugar, una manera de entender Bolivia como dos Bolivias. La Bolivia, a veces puede ser la Bolivia, digamos, de la rosca versus la Bolivia popular, una mirada dicotómica que seguimos compartiendo. Incluso Reinaga, que está tan de moda ahora y que todo el mundo habla de lo ético, Reinaga es también un cultor de esa mirada. Reinaga plantea la idea también de dos Bolivias. Entonces me parece que el MNR lo que hace, poquito antes de la revolución, es crear todo un sentido común, toda una manera de entender Bolivia que nos sigue marcando hasta ahora. En mayo de 1951 se celebraron elecciones presidenciales. Presentó a ellas una fórmula presidida por Víctor Paz Estenssoro, que seguía en el exilio, y Hernán Siles Zuazo. Para escalofrío de la derecha, el MNR ganó las elecciones por una clara mayoría de 39.000 votos, mientras que los republicanos solo obtuvieron 13.000 y el PIR apenas 5.000, menos incluso que los liberales. Pero antes de que el MNR pudiera tomar posesión de la presidencia, el ejército decidió intervenir para impedírselo. A los pocos días de las elecciones, Urriola Goitia renunció a la presidencia.
transmitiendo ilegalmente el cargo al jefe de Estado Mayor, quien a su vez nombró al general Hugo Bolivian presidente. El nuevo gobierno lo primero que hizo fue anular las elecciones, poner fuera de ley al MNR como organización comunista y reflejar en su nueva retórica el contexto internacional de la Guerra Fría en curso. Se puso en evidencia para todos los observadores que ahora el MNR trataría de conseguir por la fuerza lo que se le había robado en las urnas. El 9 de abril de 1952 se produjo el alzamiento final. En 3 días de intenso combate, durante los cuales se abrieron los arsenales al público y a los mineros que habían marchado sobre La Paz, el ejército fue vencido. Bueno, el MNR básicamente durante ese periodo, ¿sí? Después del colgamiento de Villarroel, y el MNR había participado en el gobierno de Villarroel, bueno, la mayor parte de sus dirigentes están en el exilio, ¿sí? Víctor Paz está en el exilio, Céspedes está en el exilio, Montenegro está en el exilio, y sobre todo ellos se dedican a conspirar, me parece. El MNR es un partido que toda su vida ha hecho 2 cosas, ha conspirado y ha participado en todas las elecciones. Es una época donde el MNR crece mucho, es una época donde está conspirando todo el tiempo y bueno, se conoce con claridad, digamos, se lo repite mucho, digamos, ¿no? La guerra civil del 49, el mamertazo, las elecciones que se las arrebataron y demás. Pero a mí me parece que sobre todo ahí lo más importante del MNR tiene que ver con la creación de toda una mirada que compartimos todavía y que no hemos vencido, que es una mirada nacionalista, digamos, ¿sí? Al costo de grandes destrucciones y de más de 600 vidas, el MNR volvía al poder. Pero el partido de 1952 era completamente diferente al partido pro-fascista derrocado en 1946. Ahora era un partido radical de gente de clase media y de obreros revolucionarios que se mostraban como un movimiento populista radical. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy, amigos de Ajayu. Soy Roberto Nanetti. El reencuentro la siguiente semana a la misma hora por el mismo canal. ¡Nos vemos!